Hola, bienvenidos a su canal de testimonio. ¿Estás listo? Bueno, comenzamos. ¿Qué tal? Qué bueno que sigues en el canal porque tengo algo que decirte. ¿Cuántas veces van que te digo que des tu testimonio y no has hecho caso? Bueno, pues ahí está el número de teléfono. El tiempo se está acabando, el tiempo pasa y cuando tú lo quieras dar, a lo mejor ya no se va a poder. Así que es el momento de hablar. Ahí está el número de teléfono y en este momento que acabes de escuchar este comercial, necesito que me llames o mandes un mensaje. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que está esperando tus palabras, está esperando escuchar que Dios está vivo y lo que hizo en tu vida para que cambien sus vidas. Y tú no lo estás haciendo, te estás durmiendo, estás flojeando. Así que por favor, llámame, manda un mensaje y grabamos tu testimonio. Ahora, ¿estás listo para escuchar algo sorprendente? Pues prepárate, porque comenzamos. Lo voy a hacer cortito porque son muchos años de dolor, de sufrimiento. No solo para mí, sino para todos los que estaban alrededor mío. Yo a los 30 años empecé con una tristeza muy grande, no sabía de dónde venía mi dolor, mi angustia, y bueno, como pasa con cada uno de nosotros, como estamos lejos de Dios, uno, lo más fácil y lo que más está de moda es ir al psicólogo. Y bueno, hay psicólogos muy buenos y también psicólogos que no unen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como el padre decía, mi ego era cada vez más grande, ¿no es cierto? Todas las personas que estaban alrededor mío eran descartables, digamos. Yo decía, este sí, este no, vos vení, este no me conviene. Y bueno, pasaba el tiempo, yo seguía mal, psicólogos, psiquiatras, remedios, y bueno, al mismo tiempo por el trabajo de mi marido siempre viajábamos, nos mudábamos, así que en cada lugar que nos mudábamos era la misma historia, psicólogos, psiquiatras. Bueno, yo lo único que quería era morirme, me revolcaba en el piso, recurría al yoga, al reiki, a la acupuntura con canutos, ¿no es cierto? Una cosa muy rara, pero yo buscaba sanación en esas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, siguieron muchos años, estábamos viviendo afuera y ya mi marido no me podía cuidar más, ya era un ser agresivo, con una tristeza profunda, ya había herido a mi familia, a mi marido, a mi hija, y un buen día me dijo, bueno, ya no podemos más, antes de que pienses una internación acá, anda a Argentina con tu familia, que ellos, vas a estar con ellos y te van a poder acompañar mejor. Y bueno, el dolor continuó, tuve mi primera internación en un psiquiátrico, yo ya no me levantaba de la cama, gritaba, no me podían cerrar en mi cuarto, mi hermana dormía del lado de afuera en un colchón para que yo no me escape, no me tire del balcón, quería agarrar cuchillos, pateaba por un gramo más de ribotril, y bueno, ahí empezó otra parte de mi vida, porque ya no era solo la depresión. Yo vivía un infierno, mi alma estaba deformada por el pecado, por la soberbia, el orgullo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No es cierto? Ya todos estábamos enfermos, no solamente mi marido y mi hija, sino que mis padres, ¿no es cierto? Era un infierno la casa de ellos. Y bueno, siguió todo, más terapia de pareja, psiquiatra, psicólogo en la misma semana, psicólogo con mis padres, nada se solucionaba. Y ahí empezaron mis primeros intentos de suicidio. Yo empecé a venirme adicta a los psicofármacos, ¿no es cierto? Ya los agarraba en la mano y me los metía todos adentro de la boca, eran todos de colores.
muchísimos colores, formas, cápsulas, redonditos. Y bueno, más remedios me daban, peor estaba. Conseguí un médico, conseguía que me hacía recetas la secretaria, se hacía, acumulaba psicofármacos que después me dejaban tirada en el piso, lastimada, y de nuevo al psiquiatra, porque yo lo único que quería era suicidarme. No era que yo me quería morir del corazón, sino que quería suicidarme. Yo adentro mío me decía, ahora me di cuenta, el demonio, suicidarte. Y para lo único que yo me levantaba cada día era para ver cómo hoy me suicidio, qué hago hoy para matarme. Y así fui matándome todos los días un poquito más, porque la miseria. Vivía intoxicada, revolcada. La policía venía a separar a mis padres de mí porque nos agarrábamos físicamente, porque no había forma de atarme, era un demonio yo, ¿no es cierto? También empecé con el alcohol, así que mezclaba el alcohol con los psicofármacos que los tenía escondidos por toda la casa, ¿no es cierto? Y cuando se me acababan era capaz de agarrar a mi hermana de los pelos para que me dé ribotril y las cosas en mi casa volaban. Ya para esto mi marido me dijo, yo no puedo más. La última vez que me quise tirar de un balcón, alguna persona que habrá pasado y me vio en el cuarto piso, en el borde de la ventana para tirarme, entró la policía, la ambulancia, los bomberos. De ahí directamente de nuevo a mi quinta internación psiquiátrica, ¿no es cierto? Y bueno, ahí me di cuenta que mi marido lo vi una vez y después nunca más lo vi, nunca más. Me dejó internada en el psiquiátrico y vivíamos en dos casas distintas. Era tal mi soberbia que yo le dije, teníamos dos casas y le dije a mi marido, yo vivo acá y vos vivís allá. Entonces yo era una mujer libre, que todo lo podía, moderna, agradable a los demás, pero mi alma estaba negra y era tan soberbia que le dije a mi marido, yo no me mudo con vos, yo tengo mi vida. Nos juntábamos 2 o 3 veces en la semana, o en la que yo llamaba tu casa, o lo que él llamaba mi casa, ¿no es cierto? Y bueno, un día, al mes y medio, estaba mal. Estar en un psiquiátrico es lo peor, no cura nada, nos vuelve todavía más locos, más enfermos, más impotentes, más frustrados, porque somos una cosa, no somos un alma. Cuando mi mamá y mi papá salen conmigo, porque fueron los únicos que se quedaron conmigo, ¿no es cierto? Los padres, los hermanos, algún buen amigo que están en las buenas y en las malas. Y me doy cuenta que mis papás me salen, yo estaba completamente ida, drogada, porque también nos drogan en los psiquiátricos, y veo que mis papás empiezan a cargar bolsas negras de consorcio, ya bien grandes, y yo no sabía lo que estaba pasando. No entendía porque no razonaba, no sentía, era un ente. Y bueno, las bolsas llegaron a mi casa y bueno, me enteré que mi marido había puesto todas mis cosas de su casa en bolsas de consorcio, me las dejó en el psiquiátrico y mi mamá y mi papá las trajeron conmigo. Y bueno, esa fue, digamos, la última gota que rebalsó el vaso, porque ahí yo me vine peor. Odiaba a todo el mundo, gritaba a todo el mundo, mi marido me había dejado en un psiquiátrico, yo era la loca para todos. Y bueno, porque también en el medio yo empecé a escuchar voces que me hablaban, no les entendía, yo lo único que sabía que este lado se contradecía con este y me volvían loca, 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 loca.
había un muerto en mi casa que me seguía. A mí me salía sangre del pecho, los demás no la veían, pero yo la veía, la sentía y sabía que era tibia y me manchaba. Tenía agujeros negros acá, me traspasaba un agujero con oscuridad y salía de acá, ¿no es cierto? Y entonces en esa época mi marido me llenaba de almohadones para que yo me sienta que el agujero no me traspasaba, ¿no es cierto? Son cosas muy difíciles de explicar. Veía bichos. Y bueno, ahí empieza otro camino, ¿no es cierto? Frustrada, enojada, loca porque mi marido me había dejado. Y bueno, también ingería, no sé, como por ejemplo detergentes, los tragaba, me tenían que hacer vomitar de nuevo a la clínica, hacerme lavado de estómago. Y bueno, nada me calmaba, yo cada vez era una fiera, mala, ya mi cuerpo había cambiado, mis facciones, digamos, estaba envenenada con la vida, ¿no es cierto? No había médico que me curara, no había, nadie sabía lo que tenía. Y bueno, yo estaba re alejada de Dios, no soportaba una estampita, no soportaba una virgen, no podía pasar por adelante de una iglesia. Si yo iba en mi auto desviaba porque no la soportaba la iglesia. Si alguien se persignaba, yo adentro mío decía, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Yo todo buscaba una solución en la razón, ¿no es cierto? Yo pensaba que estaba en un cuadrado y yo podría razonar todo, o el psiquiatra podía razonarlo por mí, pero me frustraba porque me daba contra las paredes. Hasta que bueno, me llevaron a Cuba, me dio un médico sanador, bueno, hasta que mi hermana encontró un día al padre René por internet, ¿no es cierto?, buscando un sacerdote sanador, y llamó y me dieron un turno a 2 meses. Pero bueno, ya no daba para más, y entonces un día me subieron en el auto y me llevaron a las misas del Padre René, misas de sanación y liberación. Y bueno, yo no conocía al Santísimo, había ido a la escuela católica, pero a mí nadie me había hablado del Santísimo. Yo nunca había tenido un rosario en mi mano. Y bueno, todas las semanas mis papás me llevaban lejos, 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta en invierno, con la lluvia en la ruta, mis papás grandes. Hasta que bueno, un buen día, para hacerla más cortita, el padre me atiende, ¿no es cierto?, en su confesionario. Yo no sé, me había confesado cuando había tenido a mi hija en un sanatorio católico, entonces venía el sacerdote a confesarnos y a darnos la comunión. Y bueno, el padre René, no sé, me vio, fue Jesús, ¿no es cierto?, que a través de él me vio y me dijo: a vos, me marcó mucho de mis pecados. Yo le decía: sí, Padre, porque Jesús nos conoce, Él sabe nuestras miserias, Él sabe también todos los dolores que le causamos a los demás, ¿no es cierto?, por nuestro pecado. Y bueno, yo estaba muy mal. Entonces el padre me dijo: vos tenés que venir todas las semanas, todas las semanas. Y yo decía: pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer acá todas las semanas? Y bueno, mi papá muy paciente, mi hermana dejó 1 año a su marido en Estados Unidos y vino a quedarse conmigo. Vino a ayudarme, ¿no es cierto? Y bueno, ya muy poquito, todas las semanas íbamos a misa, nos quedábamos en las oraciones. Estar en la parroquia del Padre es estar un poquito en el cielo, ¿no es cierto? La santidad, las gracias, las bendiciones, la paz que hay en ese lugar. Y bueno, todas las semanas el Padre me hacía sus oraciones, comulgaba, me confesaba, pero yo sola no podía ir a la iglesia, porque todavía rechazaba a Dios, ¿no es cierto? Y bueno, muy de a poquito el Padre nunca me soltó la mano, nunca, 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 nunca. Y bueno, muy de a poquito y con mucho esfuerzo, con mucha humildad,
fui viéndolo a Jesús, le fui conociendo el rostro a Jesús. Vi que Él, sentí que Él perdonaba, ¿no es cierto? Y perdonando, yo de a poquito me iba sanando, muy de a poquito, porque yo era muy orgullosa, no quería dar el brazo a torcer, yo era todo por la razón, ¿no es cierto? Y bueno, uno dejarse estar, ¿no es cierto?, estar en los brazos del Señor, es difícil, uno no quiere, uno se resiste porque quiere tener el control de su vida, ¿no es cierto? Para esto mi hija, un día que vive en Estados Unidos, muy exitosa, tiene 29 años, se fue de mi casa y nunca más la vi. Todavía hoy no la vi, ya hace 2 años y medio que no veo a mi hija, que no sé nada de ella, que no escucho un mamá. Y bueno, ¿qué les puedo decir, no es cierto? De a poquito comencé a rezar el rosario, comencé con mucho trabajo a ir a la misa todos los días, a comulgar, a conocer a Dios, a conocer al Santísimo. Y me di cuenta que el Señor redime, que el Señor sana, que el Señor cura, que a medida que el Señor va sanando nuestra alma, también las personas que están alrededor nuestro van sanando, porque nos van viendo con luz en el rostro, con paciencia, vamos viniéndonos cada vez más humildes, cada vez más dóciles a la voluntad de Dios. Mirad, comenzamos a mirar a los demás con los ojos de Jesús y de María, no con los nuestros, que son, ¿no es cierto?, ojos manchados por el pecado. Y bueno, muy de a poquito abandonándome en los brazos del Señor, confiando en nuestra Madre María, permitiendo que el Espíritu Santo descienda sobre mí, y siempre de la mano del Padre, que nunca me abandonó, nunca, porque yo me seguí cayendo. Y bueno, hoy me levanto y digo: gracias, Señor, por este nuevo día. Señor, haced en mí lo que vos quieras en este día, porque yo sola no puedo. Le digo al Señor: dame lo que necesito hoy para vivir y quítame lo que no necesito. Quítame hasta los bienes materiales que no necesito. Y bueno, Espíritu Santo, descendé sobre mí, guíame, fortaleceme, consolame, decime qué debo hacer, porque yo sola no puedo. Virgen María, está dentro mío, mira a los demás con tus ojos, que mis palabras para los demás sean como las tuyas, y que escuchen a los demás con tu humildad. Y bueno, Dios nunca nos abandonó, nunca. Y hoy, viendo todo con los ojos de María y con la misericordia de Dios, yo le digo al Señor: gracias, Señor, por haber alejado a mi hija y a mi marido de mí. Gracias, Señor, porque yo caí muy bajo y Él me rescató. Y Él sabe por qué los alejó de mi vida, porque yo los estaba enfermando con mi soberbia, con mi ego, con mi orgullo, con todas esas cosas negativas, con un alma deformada por el pecado, los estaba enfermando. Y ahora soy capaz de decir: gracias a Dios, lo que fue un castigo para mí me redimió, me salvó, y como me salvó a mí, está salvando a muchas personas que están alrededor mío, porque antes veía que cada vez estaba peor, y hoy yo doy gracias a Dios que me puedo reír. Gracias a Dios que, a pesar de que mi hija no me habla,
yo puedo encontrar la alegría en cada día, puedo ver el rostro del Señor, puedo ver a mi hermano, puedo compadecerme de mi hermano, porque todos llevamos una cruz. Pensamos que la cruz más grande es la nuestra, pero no, cada uno de nosotros tenemos una cruz y esa cruz nos duele, pero gracias al Señor que nos da esa cruz, porque Él sufrió por nosotros y nosotros tenemos que sentir lo que es el dolor, lo que Él sufrió, pero Él es misericordioso y redime, les puedo asegurar que redime y saca de nosotros un ser nuevo, un alma nueva, llena de luz, llena de esperanza, de paciencia, perseverancia, humildad. Hasta tenemos que humillarnos también, ¿no es cierto? El Señor redime. No hay otra forma, ¿no es cierto? La razón muchas veces no ayuda. Es solo el amor de Dios que crece en nosotros. Y bueno, ahora estoy tratando de reparar todo el daño que hice, tantos años de ser injusta, de ser mala, de creer en cosas paganas, las piedras, los curanderos, las cintas. Cada vez me enfermaban más y yo no sabía, mis papás tampoco sabían, porque me llevaron hasta Cuba, un médico sanador. Fortuna, hacía 15 sanaciones en una hora y al otro día otras 15 y cobraba 50, 60 dólares cada vez que me alzaba, me tiraba el humo del cigarrillo por la oreja y le echaba la culpa a mi mamá de que el proceso del parto yo había tenido una experiencia traumática. Y bueno, hermanos míos, yo les quiero decir, no puedo extenderme más, pero el Señor sana, nos da paz, nos transforma, hace uno nuevo de nosotros. Por las máximas miserias que tengamos, el Señor nos revive, el Espíritu Santo nos ilumina y la Virgen siempre está con nosotros, nunca nos abandona. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes.